Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 33 al 34. Abro los ojos lentamente. El familiar techo blanco de mi habitación en el cielo se va haciendo visible poco a poco. Perfectamente liso, reflejando suavemente la luz difusa y nacarada que se filtra desde el enorme ventanal panorámico que ocupa toda la pared, cerca del cual se encuentra la entrada al balcón. Afuera de la ventana, la imagen habitual y relajante. Nubes esponjosas, de una blancura imposible, se deslizan perezosamente por el infinito cielo azul, y a lo lejos, se vislumbran las tenues y elegantes agujas doradas de las torres, que perforan este azul. Silencio. Un silencio absoluto, casi resonante, y una tranquilidad que lo impregna todo. El contraste con ese caos primordial, con esa batalla frenética y furiosa al borde de la aniquilación total de mi mundo de bolsillo, que se había desatado apenas unas horas antes en mi dimensión personal, era tan impactante que resultaba casi ensordecedor. Allí. El rugido de un asmodeo agonizante, el crepitar del espacio desgarrador, destellos de luz cegadores y abrasadores, y la oscuridad viscosa y sofocante que emanaba del enemigo vencido. Aquí. Paz inquebrantable, serenidad, seguridad absoluta. Hogar. Estoy tumbado en mi cama, bajo una manta suave e ingrávida. Mi cuerpo aún me duele de cansancio. Un cansancio profundo, penetrante, que me llegaba a los huesos y me llegaba a cada fibra de mi ser. Pero era el tipo de cansancio adecuado. Puramente físico. Mis músculos vibraban con un dolor sordo pero casi placentero tras ese esfuerzo extremo en la lucha. Las heridas recibidas en la batalla con esa criatura que había despertado en Asmodeo y qué heridas. Un par de rasguños de sus garras al principio del combate y una leve quemadura por salpicaduras accidentales de su vil oscuridad primordial. Todo ya había sanado por completo. La regeneración para seres de mi nivel, especialmente en el cielo, funcionaba casi al instante, gracias a la generosidad de mis padres celestiales y al poder de la luz. Pero la estructura energética, eso era mucho más complicado. La sentía como una cuerda estirada al límite, vibrando al más mínimo esfuerzo mental, lista para romperse en cualquier momento. Y cómo no. Había canalizado un volumen colosal, casi inimaginable, de luz pura desde mi acumulador de luz solar a través de mí, de mi alma, de todos mis canales energéticos, para quemar esa oscuridad. Probablemente una docena, si no más, de mis reservas personales. Eso es comparable al poder combinado de 3, o incluso 4, serafines más jóvenes como Emily. Con razón estaba tan agotada y simplemente me desmayé en el sofá de la sala de estar justo después de regresar de mi pequeño mundo semidestruido. Gracias a Lute por arrastrar mi cuerpo debilitado hasta aquí, al dormitorio, y arroparme como es debido. Mi niña lista. Es incluso extraño que mi alma y mi estructura energética no se resquebrajaran por las costuras ante una sobrecarga tan monstruosa. Al parecer, mi naturaleza especial, mi cercanía a los serafines en la estructura, mi esencia como ser creado originalmente de pura luz, me proporcionó algunas ventajas ocultas en cuanto a durabilidad y resiliencia. O simplemente tuve suerte. Probablemente, esto último. Pero lo más importante, mi mente estaba despejada. Clara como el cristal. Por primera vez en largas y agonizantes semanas desde mi despertar en este cuerpo. Sin murmullos internos de dudas, sin susurros obsesivos del pasado, sin pensamientos oscuros y ajenos, sin esa ira irracional y desgarradora, sin la sed de venganza de Belcebú. La oscuridad del asesino de dioses, esa parte de mi personalidad pasada, fue completamente destruida. Quemada sin dejar rastro por ese torrente de luz. Aunque los recuerdos aún permanecían. Todo era ahora parte integral de mí. No había escapatoria, como cicatrices. Pero ahora estos recuerdos no me oprimieron, no me quebraron por dentro, no intentaron apoderarse de mi mente. Eran simplemente información. Experiencia. Una experiencia terrible, sangrienta, dolorosa, pero importante. Y podía analizarla con seriedad, con desapego, sin el velo del odio ajeno, la desesperación ajena, la locura ajena. Yo era Adán. El primer hombre, arcángel.
Pero un Adán que ahora conocía y recordaba otra vida, también la suya, pero a la vez tan distante y ajena. Y este nuevo conocimiento, esta carga del pasado, me hacía diferente. No el imbécil despreocupado y egoísta que era Adán antes de morir. Ni el monstruo destrozado y obsesionado en el que se convirtió Belcebú. Alguien nuevo. ¿Quién exactamente? El tiempo lo dirá y por cierto, curiosamente, el flujo de recuerdos de Adán se había secado recientemente, como congelado un mes antes de mi inserción en su cuerpo. ¿Qué me trajo a este cuerpo en particular después de la muerte y por qué? Esto realmente me inquietó y me alarmó. Me pongo de lado. A mi lado, alguien respira suave, uniformemente, confiadamente, apretada contra mí con todo su cuerpo, rodeándome con un brazo mientras duerme. Lute. La miro. Su cabello claro, casi rubio platino, se extiende sobre la almohada blanca como la nieve, sus largas pestañas se agitan ligeramente mientras duerme, su rostro tan relajado, sereno, casi infantil, sin la máscara habitual de una guerrera severa. El contraste con la guerrera despiadada y de sangre fría, comandante de los exorcistas, que parecía ser hace apenas media hora, dando órdenes durante el asalto al club, fue impactante. E increíblemente conmovedor. Inmediatamente quise abrazar a esta preciosidad, pero parece estar dormida, así que no. Mis pensamientos regresan involuntariamente a la batalla. A Asmodeo, a esa oscuridad primordial que brotó de él. Todo se salió completamente de control en ese preciso instante. Asmodeo, por Dios, el señor de la lujuria. Sí, es uno de los 7 pecados capitales, sin duda un ser antiguo y poderoso. Pero su fuerza siempre había residido en otra parte. En su poder conceptual sobre los deseos, sobre la pasión, en su capacidad de seducir, tentar y corromper las almas de naciones enteras. Poder brutal y destructivo. Ese nunca fue su fuerte. Y aquí, poder capaz de destruir mi propia dimensión de bolsillo. Poder, en esencia, comparable al poder de los serafines. ¿De dónde salió? La única explicación lógica. Eva. Esa misma criatura que una vez destruyó el Edén y se convirtió en la encarnación del infierno. Mi ex esposa, si es que a esa repugnante creación se le podía llamar así después de su transformación. Parece que no solo está sentada en las profundidades de su inframundo, sino que actúa, y de forma bastante activa. Tejiendo intrigas, haciendo contratos y tratos, dotando a otros demonios con su oscuridad primordial, convirtiéndolos en sus peones mejorados, sus armas. Y Asmodeo, con su enorme poder sobre todo un círculo del infierno, con su extensa red de influencia en la tierra, que surgió por orden de Eva, de eso estoy seguro ahora, con sus cristales, era simplemente el candidato ideal para sus propósitos. Joder. Menudo desastre. Mi vida pendía de un hilo en aquel entonces. Ahora lo entendía con claridad. Si mi campo de pureza no hubiera funcionado a pleno rendimiento en mi dimensión, bloqueando su propia magia de lujuria al principio. Si no hubiera sucumbido a la ira y se hubiera lanzado al combate cuerpo a cuerpo tras mis primeros ataques, sino que hubiera actuado con más inteligencia, con más astucia, intentando superar mis defensas a distancia con esa oscuridad, si no hubiera estado acumulando energía en mi luz solar todo este tiempo casi instintivamente, preparándome para algo así, es aterrador siquiera imaginar cómo habría terminado. Podría haber perdido. Perecer por completo. O, peor aún, la oscuridad de Eva podría haberme consumido, como la consumió a ella una vez, y, sin embargo, el Adán anterior, aquel cuyo recuerdo llevo, derrotó definitivamente a Asmodeo durante aquella antigua guerra. Y sin ira por todas. Así que Eva no solo lo mejoró ligeramente, le dio un nivel de poder completamente diferente y trascendente. ¿Y puede hacer lo mismo con otros pecados? ¿O incluso con Lucifer? Uf. Respira hondo. Exhale, otra vez, inhale, exhale, tranquilo, Adam. Ganaste. Sobreviviste. Ahora conoces al enemigo de vista, y después de interrogar a Asmodeus, también descubrirás sus planes. Necesitas calmarte. Tengo los nervios destrozados después de semejante pelea y semejantes revelaciones, pero no puedo dejarme llevar por el pánico ni por la ira ciega. Necesito actuar. Con frialdad. Con racionalidad. Con método. ¿Cómo? ¿Como el asesino de dioses? No. No como él. Como Adán, arcángel del cielo, defensor de este mundo. Ya cometí un grave error. En el fragor de la batalla y el consiguiente agotamiento, dejé estúpidamente el cuerpo mutilado pero vivo de Asmodeus a la luz del sol, en mi dimensión. Sí, allí está bajo la protección de la luz pura, con sus poderes suprimidos y la regeneración prácticamente detenida.
Pero ¿quién dice que Eva, o quien quiera que esté detrás de él, no podrá sacarlo de allí? ¿O contactarlo? Ni siquiera conozco los límites de su verdadero poder y capacidades. Fue una tontería dejarlo allí sin supervisión. Debería haber acabado con la criatura, al diablo, mientras tuve la oportunidad. O al menos haberlo transportado aquí, al cielo, bajo la supervisión de los serafines, a alguna celda especial. Es cierto, aquí no parece haber prisiones, y transportar semejante maldad concentrada aquí, al cielo, no habría sido muy buena idea. Bueno, me ocuparé de él más tarde. Primero, necesito recomponerme. Y tampoco le di las instrucciones adecuadas a Lute tras declarar la alerta de clase 2. Simplemente ladré una orden por el comunicador y me quedé dormida. Idiota. Seguro que estaba muerta de preocupación y en suspenso, intentando comandar a todos los exorcistas, mantener la preparación del cielo para el combate y preocuparse por mí. Bueno, como está aquí ahora, durmiendo a mi lado, significa que todo en el frente externo está más o menos normal. Al menos, por ahora. Necesito despertarla con cuidado. Y luego arrastrarme de nuevo hasta los malditos serafines. Otra vez, explicar, informar, demostrar, exigir acciones. Joder. ¿Por qué no puedo vivir en paz al menos un día? ¿Por qué siempre tiene que ocurrir alguna estupidez universal? Suspiro profundamente de nuevo y me giro con cuidado hacia Lute, intentando no despertarla con un movimiento brusco. Estoy a punto de tocarle suavemente el hombro, de despertarla con un codazo, pero me quedo paralizada. No está dormida. Sus ojos dorados, enormes y profundos en la suave penumbra del dormitorio, están abiertos de par en par y me miran fijamente. En ellos, una tormenta de emociones apenas reprimidas. Un inmenso alivio por haber despertado por fin, una preocupación manifiesta por mi estado, ansiedad por la alerta declarada y las consecuencias de la batalla, y algo más. Algo muy cálido, tierno, amor. ¿Y cuánto tiempo llevas despierta? Pregunto en voz baja, sintiéndome un poco incómoda y culpable bajo su intensa y escrutadora mirada. Parece que se dio cuenta de mi despertar mucho antes y simplemente estaba esperando. Punto de vista: Laud no había dormido en toda la noche. Desde el mismo instante en que encontré a Adam inconsciente en el sofá de la sala. Me quedé acostada a su lado en nuestra enorme cama, donde había arrastrado su cuerpo debilitado, con miedo de moverme, miedo de respirar, miedo de perturbar su frágil y tan necesario sueño. Escuché su respiración profunda y regular, sentí el calor seguro de su cuerpo fuerte junto al mío, y mi corazón literalmente se desgarró de miedo salvaje por él, de ansiedad por el cielo y de una ternura nueva, dolorosa, casi maternal, por este ser que se había convertido en todo para mí. Cuando Adam me dijo esa mañana, antes de la incursión al infierno, que era hora de actuar, cuando me pidió que encontrara a Asmodeo y estuviera listo para un asalto, me sentí, ¿de verdad? Me alegré. Una alegría tonta, ciega e imprudente porque por fin había dejado de frecuentar ese ridículo hotel con la empalagosa hija de Lucifer y su traidora novia, Badgie. Me alegré de que volviera a ser el Adam que conocía y al que había jurado lealtad hacía mucho tiempo. Un arcángel decidido, poderoso e implacable, listo para dar una justa retribución y castigar la maldad del infierno sin dudarlo ni vacilar. Badgie, y ay, cómo la odiaba. La despreciaba con todo mi ser. Adam le dio todo. No solo una oportunidad, sino una nueva vida en el cielo, un nombre, un poder increíble, el alto rango de teniente de los exorcistas, un lugar entre nosotros, su élite, un amor casi paternal, y confianza absoluta. Y ella. Lo traicionó. Traicionó al cielo. Traicionó todo en lo que creíamos. Desobedeció su orden directa durante el exterminio. Perdonó a un patético bastardo pecador. Esas cosas no se pueden perdonar. Jamás. A nadie. Aunque Adam me dijera después, cuando se hubiera calmado un poco, que era joven, inexperta, que fue un error, que él mismo era el culpable de presionarla demasiado y no. Una orden es una orden. Lealtad es lealtad. Y traición es traición. Y solo merece una cosa: la muerte. Lenta, agonizante y ejemplar. Y Ellie se disculpó con ella. Todavía no podía comprender ni aceptar esa inaudita magnanimidad suya. O debilidad. Adam y últimamente, después de esa extraña pérdida de memoria, no había sido él mismo. No, sin duda seguía siendo Adam. Lo sentía a través de esa conexión energética invisible que él mismo había creado entre nosotros, los exorcistas, durante nuestra conversión, pero algo sutil, pero fundamental, había cambiado en él. Al principio, se volvió más suave, más tranquilo, más reflexivo.
menos impredecible en sus bromas y travesuras. Era extraño, desconocido, pero y en lo más profundo de mi alma, incluso me gustaba un poco. Se volvió y más cercano pero entonces empezó algo más. Algo nuevo y aterrador. Lo vi. Lo sentí con cada célula de mi ser. La frialdad que a veces se reflejaba en sus ojos dorados. Una extraña indiferencia en su voz, incluso cuando me decía palabras tiernas y afectuosas. Estallidos repentinos e inmotivados de ira salvaje, casi incontrolable, que contenía con un esfuerzo enorme y visible, pensando que no me daba cuenta. Y esta nueva y aterradora obsesión suya con los experimentos, desaparecía durante horas en su dimensión de bolsillo, regresando de allí mortalmente cansado, pero con un brillo enfermizo y febril en los ojos. Sabía que el contacto prolongado y cercano con la oscuridad concentrada del infierno era peligroso incluso para los ángeles más poderosos. Podía distorsionar el alma, sembrar dudas, malicia y desesperación en ella. Profanar la propia luz interior. Todos los exorcistas conocían este riesgo y se sometían a controles regulares tras los exterminios. Pero Adán. El primer hombre. Arcángel. Un ser creado de pura luz primordial. Parecía simplemente imposible. Alejé desesperadamente esos terribles pensamientos. Me convencí de que era difícil para él solo por la inmensa carga de responsabilidad, los recuerdos que regresaban repentinamente, la presión de una nueva y desconocida amenaza del infierno. Me convencí de que estos eran solo efectos residuales de aquel antiguo enfrentamiento con Alastor, cuando ese vil demonio de la radio de alguna manera logró influenciarlo con su sucia oscuridad. Después de todo, Lady Será en persona lo revisó y dijo que estaba limpio. Que había superado la influencia. Pero las dudas, como viles gusanos, seguían carcomiéndome por dentro. Vi cómo estaba cambiando. Cómo a veces se distanciaba, se encerraba en sí mismo. Cómo algo extraño a veces brillaba en sus ojos dorados. Algo frío y oscuro. Un día, entré en su despacho sin llamar. Estaba tan absorto en algo que ni siquiera notó mi llegada. Estaba sentado en su enorme escritorio, inclinado sobre un viejo y desgastado cuaderno de cuero, escribiendo algo rápido, febrilmente, casi arañando la página con el bolígrafo. Y sonreía. Pero no era su habitual sonrisa arrogante y segura de sí misma. Era una sonrisa loca, depredadora, casi maníaca, de un ser que anticipa el dolor y el sufrimiento de sus víctimas. Una sonrisa que me heló la sangre. En ese momento, me pareció completamente ajeno. Cerré la puerta en silencio y me alejé, sin atreverme a molestarlo ni a preguntarle qué estaba escribiendo. Mi corazón latía con fuerza por un miedo inexplicable. Ese mismo día, no pude aguantar más y fui a ver a Lady Será. Le conté todo. Mis miedos, el extraño comportamiento de Adam, su nueva obsesión con los experimentos, esa sonrisa aterradora, sus arrebatos de ira. Me escuchó un buen rato, pero su rostro permaneció impasible. Y entonces simplemente dijo que debía creer en él. Creer. Maldita sea. El serafín jefe, por Dios, responsable de la seguridad de todo el cielo, simplemente ignoró mis preocupaciones directas y bien fundadas. Casi destrozó su oficina entonces. Pero me contuve. Soy un guerrero. Soy un oficial. Sé controlar mis emociones. Me fui en silencio, sintiéndome escupido, traicionado y completamente indefenso. Y entonces me llamó esa mañana. Antes de partir hacia Asmodeo. Y su voz, era completamente diferente. Otra vez. El verdadero Adam. Mi Adam. Cálido, seguro, tranquilo, con su habitual tono burlón, sin esa indiferencia gélida y escalofriante ni la malicia que se escondía tras él. Casi lloré de felicidad y un inmenso alivio. Lo logró. Él mismo. De alguna manera, milagrosamente, superó esa oscuridad, esa inmundicia de su pasado que había intentado consumirlo durante tanto tiempo. Mi Adam había regresado. Y así irrumpimos en el club de Ochie. Adam estaba magnífico. Radiante, poderoso, decidido, lleno de justa ira. Dispersó a los guardias con picardía y noqueó a ese asqueroso payaso cyborg de un solo golpe. Y luego luchó contra Asmodeus. Primero aquí, en el club, suprimiendo fácilmente su magia de lujuria, y luego lo arrastró a su dimensión personal para la batalla final. Yo me quedé atrás, al mando de las chicas. Rápida y eficientemente, recogimos a todos los demonios y pecadores presentes. Ni siquiera el príncipe Stolas pudo hacer nada. El campo antimagia que Adam dejó atrás bloqueó por completo sus poderes. Ganamos. Fácilmente y sin pérdidas.
Y entonces Adam me contactó. Su voz sonaba agotada, mortalmente cansada, pero y tranquila. Firme. Dijo que Asmodeus estaba temporalmente incapacitado y bajo su control. Me ordenó liberar a casi todos los demonios detenidos, dejando solo al personal del club para interrogarlos. Y declaró una alerta de clase 2. Clase 2. Al principio, ni siquiera podía creer lo que oía. Significaba una amenaza a gran escala y confirmada para todo el cielo. Una amenaza al nivel de un levantamiento a gran escala del infierno o algo comparable. Solo que la clase 1 era peor. Una incursión enemiga directa al cielo. Y la clase 0 secreta. Alta traición por parte de los propios serafines, de la que solo unos pocos como Abel y yo sabíamos, y cuya posibilidad yo seguía negándome a creer, a pesar de todas mis sospechas sobre Será. Esta clasificación de nivel de amenaza fue propuesta por Abel, quien, como todos los veteranos, no apreció la inacción de los serafines, justo después de la guerra, y Adam la aprobó para tener un protocolo de acción claro para las situaciones más extremas. En toda la larga historia del cielo, la clase 2 se había declarado solo 3 veces. Hace miles de años, durante uno de los mayores disturbios demoníacos en el infierno, que luego casi se convirtió en una nueva guerra de gran escala. Hace 7 años, cuando esa perra de Lilith, la ex esposa de Adam, lideró un ejército de pecadores para asaltar las puertas del cielo. Y ahora, esta vez. Significaba la movilización inmediata y completa de todas las fuerzas de combate y reserva de los exorcistas. Todos. Hombres y mujeres activos. Todos los veteranos que aún podían empuñar un arma. Máxima preparación para el combate. Aumento de patrullas, activación de todos los sistemas de defensa, preparación para la defensa de todas las ciudades celestiales. Una tormenta de mierda. Se avecinaba una verdadera, maldita, tormenta de mierda. Qué terrible había sucedido entre Adán y Asmodeo que requería la declaración de tales medidas de emergencia. Di todas las órdenes necesarias con claridad y rapidez a través del canal de comunicación seguro. Algunas chicas se quedaron en el club para interrogar al personal y al medio muerto Fitzaroli. Quizás supieran algo sobre los planes de Asmodeus. Otra parte expulsó del club a los clientes, gravemente maltratados pero generalmente ilesos, incluyendo al príncipe Stolas y su compañía de duendes. Adam había ordenado que no los tocaran, así que no los tocaron. La orden de Adam era absoluta para mí. El resto regresó conmigo al cielo. Declaré oficialmente una alerta de clase 2 a través de todos los canales de comunicación de los exorcistas. La confirmación llegó de inmediato por parte de Abel. Ya estaba en el cuartel general, había asumido el control operativo de la movilización y el despliegue de fuerzas, y le exigió a Adam un informe detallado en una reunión de emergencia con otros oficiales superiores. Respondí que Adam no podía venir todavía. Abel lo entendió sin más preguntas. Siempre entendía a Adam mejor que los demás, lo cual no era sorprendente. Luego volé a casa. Encontré a Adam inconsciente en el sofá de la sala. Su nueva armadura, creada por Sarakael hacía apenas un par de días, estaba muy dañada. Profundas grietas en el peto, abolladuras en los guanteletes, parches derretidos en el casco y las alas. Estaba físicamente intacto, su regeneración había curado las heridas, pero tenía un aspecto terrible. Pálido como la muerte, demacrado, casi blanco por la colosal pérdida de energía. Me esforcé por desvestirlo, quité los restos de la armadura destrozada, llevé con cuidado su cuerpo fuerte, pero ahora tan indefenso, arriba, a nuestro dormitorio, lo acosté en la cama, lo cubrí con una manta calentita. Y entonces simplemente me acosté a su lado. En el borde de la cama. Toda la noche estuve así, sin cerrar los ojos. Solo mirándolo. A su rostro tranquilo y sereno mientras dormía. Y tenía miedo. Un miedo desesperado por él. Por el cielo. Por nosotros. ¿Qué pasaría después? ¿Asumiría lo que había aprendido? ¿Lo afrontaríamos nosotros? Cuando volvió en sí, miró a su alrededor y, por alguna razón, decidí fingir que dormía. Una tontería, sí, pero lo entiendo. Después de un rato, se levantó de la cama, se quedó un rato junto a la ventana, aparentemente pensando en algo, y luego me miró de nuevo. Sentí su mirada. ¿Y cuánto tiempo llevas despierto? Su voz era tranquila, un poco ronca después de un largo sueño, pero, tranquila. Firme. Segura. La misma voz que tanto amaba. La voz de mi Abraham. Había vuelto. Parecía que esta vez para siempre. Casi no duermo, respondí con sinceridad, incorporándome ligeramente sobre el codo y mirándolo a los ojos dorados, buscando confirmar mis desesperadas esperanzas.
Estaba preocupada por ti. Mucho. ¿Qué pasó ahí, Adam? ¿Con Asmodeo? Adam suspiró y me pasó suavemente la palma de la mano por el pelo, apartándome un mechón de la cara. Su tacto era tan tierno, tan familiar y, a la vez, nuevo. Es una larga historia, Angelito dijo en voz baja. Y una muy mala. Y me lo contó todo. Sobre Asmodeo, sobre esa monstruosa oscuridad primordial que había brotado inesperadamente de él en el fragor de la batalla, sobre sus sospechas de que Eva misma estaba detrás, que de alguna manera había potenciado el pecado capital, que había comenzado su propia guerra contra el cielo. Me habló de esa batalla demencial en su dimensión personal, de cómo estuvo al borde de la derrota, de cómo milagrosamente logró ganar, gastando casi toda su luz. Me contó cómo capturó el cuerpo mutilado de Asmodeo y lo encarceló para interrogarlo después. Escuché en silencio, temeroso de perderme una sola palabra, y a cada segundo, mi rostro palidecía. Y por dentro, todo se enfriaba de horror. Mis ojos se oscurecieron de rabia y odio impotente ante la sola mención del nombre de Eva. La criatura. La antigua criatura, por la que cayó el Edén. Cuando terminó su relato, simplemente lo miré en silencio un rato, intentando digerir lo que había oído, comprender la magnitud de la amenaza que se cernía sobre nosotros. Eva, así que, definitivamente es ella, logré susurrar por fin, sintiendo que mis labios me desobedecían. Pero ¿cómo? ¿Por qué ahora? ¿Qué se supone que debemos hacer ahora, Adán? La alerta ya se ha declarado, Abel ha puesto a todos en pie. Todo el cielo ya se prepara para la guerra, está haciendo lo correcto, asintió con seriedad, con sus ojos dorados firmes y decididos. Parece que nos espera una nueva guerra, Luke. Y a juzgar por el poder que vi, esta vez será mucho más terrible que la anterior. Eva, al parecer, se ha convertido en una mierda absolutamente poderosa con el paso de los milenios. Adam me atrajo hacia sí, hundiendo su rostro en mi coronilla, y sentí que aspiraba profundamente el aroma de mi cabello. La ansiedad no se había ido, ni la suya ni la mía. La sentía en la tensión de sus músculos. Pero aquí, junto a él, en su abrazo, no era tan intensa. ¿Me contarás los detalles de esa pelea con Asmodeo? Pregunté en voz baja después de un rato, levantando la cabeza y mirándolo a los ojos. Lo haré. Te lo contaré todo, sin duda, respondió con la misma calma. Pero primero, se apartó con suavidad y me miró fijamente a los ojos. Quedémonos así un rato más. Necesito, finalmente, recomponerme. Ordenar mis pensamientos, asentí en silencio, volviendo a abrazarlo, apretándome contra su cuerpo cálido, sintiendo su respiración tranquila, su fuerza, su determinación. Sí. Mientras él esté aquí, puedo con todo. Podemos con ello. Ahora mismo estoy sentado en una terraza cerca de casa, removiendo perezosamente la espuma de mi café con leche con una cuchara. A mi alrededor, el típico idilio celestial. Ángeles con sonrisas agradables beben tranquilamente, y una música tranquila y relajante fluye por los altavoces. Nadie sabe del peligro que corre el cielo. No hay necesidad de agobiarlos con él. Y en mi alma, un completo desastre, restos de fatiga y una persistente premonición de un desastre inminente. ¿Y qué te creías? ¿Que estaría corriendo por el cielo como si tuviera un petardo en el culo, intentando reunir un ejército yo solo y prepararme para la inevitable guerra con Eva? Sí, claro, sigue soñando. Que se encarguen de este pesado, no el exorcista jefe, y, a la vez, el capullo principal. Abel, mi querido, y, como se vio después, muy ejecutivo, hijo, en cuanto recibió la notificación oficial de UTE sobre la alerta de clase 2, se puso manos a la obra con entusiasmo y de inmediato con todas estas tonterías organizativas. Movilizar a todas las reservas de exorcistas, comprobar su preparación para el combate, establecer comunicación con los cuarteles generales de otras ciudades, siempre se le dio bien esta turbiedad burocrática, incluso en aquellos tiempos en que me ayudó en la tierra antes de la traición de Caín. Que se encargue él. Seguro que lo hará mejor y más rápido que yo. En cuanto a mí, después de dormir un poco y recuperarme de la agotadora batalla con Asmodeo, ¿a dónde fui? Así es. A mis amados padres Serafín. Por enésima vez. No, en serio, ya tenía una persistente sensación de déjà vu por estar en su maldito salón del consejo más a menudo que en mi propia casa. Para no alargar una narración ya larga y repetirme, seré breve. Les monté otra rabieta. Esta vez, sin embargo, fue más controlada, sin disparos, pero sí ruidosa. Con palabrotas y amenazas inequívocas.
Porque estos imbéciles emplumados y halos andantes sobre piernas, por Dios. No iban a hacer nada sustancial. No, la frase estamos profundamente preocupados por la información recibida, Adam, y comenzaremos de inmediato a reforzar las defensas del cielo, a desarrollar nuevos protocolos de seguridad y a analizar la amenaza potencial suena, por supuesto, importantísima y tranquilizadora. Pero, carajo. Si Eva pudo con tanta facilidad infundir un pecado capital con un poder comparable al de los mismísimos serafines, entonces ella misma, obviamente, los supera a todos en poder, y estos idiotas emplumados con pantalones, o lo que sea que lleven bajo sus brillantes túnicas, solo tienen un guerrero real teóricamente capaz de contrarrestar una amenaza tan trascendental. Y ese guerrero soy yo. Adam. Ninguno de ellos, ni siquiera ese pomposo impostor de Michael, planeaba claramente librar una batalla real contra semejante oponente ni contra la propia Eva, prefiriendo, como siempre, esperar tras los muros dorados del cielo y mandar desde allí. Y sí, esta vez también arrastraron a la pobre Emily a la reunión de emergencia. A pesar de mis objeciones. ¿Por qué?, pregunté, una niña inocente debería escuchar hablar del desastre universal que se avecinaba y de la evidente incompetencia de sus hermanos y hermanas mayores. Pero no, estos sabelotodo decidieron que sería beneficioso para ella estar al tanto de la situación real. Idiotas. Terminó sentada allí todo el tiempo con la mirada perdida, sus enormes ojos violetas abiertos de par en par, y, al parecer, no entendió nada de nuestro tenso intercambio de cumplidos y la discusión sobre los niveles de amenaza. Pero ahora sí que tendrá pesadillas con Eva y el fin del mundo. Bien hecho, malditos pedagogos. Al final, después de varias horas de reproches mutuos, mis acusaciones veladas de inacción y ahora amenazas directas, insinué de manera bastante transparente que si no empezaban a mover el trasero y realmente ayudar, empezaría a reformar el sistema de defensa del cielo según mi criterio personal, y probablemente no les gustaría, ellos, oh milagro, aceptaron darme poder. Realizaron un complejo ritual seráfico, me iluminaron con sus auras, me infundieron luz concentrada, como resultado, mi reserva de energía aumentó significativamente. Casi al nivel de la propia Emily. Pero eso no fue suficiente. Exigí más. Dije que contra Eva necesitaba toda la ayuda posible. Empezaron a murmurar de nuevo que era extremadamente peligroso, que mi alma y mi cuerpo podrían no soportar semejante flujo, que podrían reventar por una sobreabundancia de energía pura, a lo que simplemente les dije que se fueran al diablo y que siguieran inyectándome luz hasta que reventara o alcanzara el nivel de Michael. Al parecer, mi audacia seguía impresionándolos. Me potenciaron de nuevo, al máximo. Ahora, según ellos, y mis propias sensaciones, mi potencial energético, reserva total, velocidad de regeneración, capacidad de rendimiento, estaba al menos a la par con el de serafines adultos como Será o Michael. Esto, por supuesto, no aportaba nuevas habilidades ni conocimientos únicos, pero la mera capacidad de operar con una cantidad tan monstruosa de energía pura ya era genial. Gracias, al menos por eso, mis avestruces emplumados. Ah, sí, también me prepararon un atuendo nuevo para la ocasión. Y para ello, ni siquiera dudaron en usar esa misma magia conceptual peligrosa de la que ellos mismos me habían estado sermoneando. Entretejieron conceptos de protección, durabilidad, fuerza, regeneración y otras tonterías complejas para la estabilización energética en la misma tela del manto. Se veía épico, no lo discuto. El nuevo uniforme de exorcista que Lute, Sarakael y yo estábamos desarrollando no era nada comparado con esto. La base de mi nuevo atuendo era un manto blanco deslumbrante, hecho de un material denso pero increíblemente ligero, parecido a la seda. Un corte severo, casi militar. Mangas largas, cuello alto y alto, silueta recta. Las amplias solapas blancas del manto estaban bordadas con un complejo patrón iridiscente y lucían 3 ojos estilizados, cada uno con pupilas verticales de un amarillo brillante, 3 en cada solapa. Sí, el cielo definitivamente tenía algún extraño fetiche por los ojos. Bajo el manto, una camisa de seda negra como el carbón, de la tela más fina y resistente, también con cuello alto. El contraste del negro absoluto y el blanco deslumbrante se veía increíblemente elegante y severo. Al menos, a mí me gustaba. La camisa estaba adornada únicamente con finas líneas doradas que recorrían verticalmente el centro y delineaban el cuello, donde una pequeña cruz dorada descansaba en la garganta.
Las mangas del manto eran anchas, sueltas y terminaban en enormes brazaletes dorados con bordes afilados y dentados, decorados con un complejo adorno que recordaba a runas antiguas o alguna otra porquería desconocida. Lucía bastante agresivo e imponente. Un cinturón ancho dorado con una hebilla enorme en forma de una estilizada y puntiaguda letra A, que a Adam le encantaba, y unos pantalones blancos de corte perfecto con finas rayas doradas, metidos en unas botas altas blancas con ribete dorado, completaban el look. Y, por supuesto, bajo el pretexto de toda esta actividad, sugerí que todos, incluida Emily, que seguía sentada con los ojos muy abiertos, se pusieran esos anillos dorados con grandes topacios amarillos que había creado antes. Los mismos que daban acceso directo a mi acumulador de energía personal. Y, para mi sorpresa, aceptaron casi de inmediato. Incluso Michael, con una ligera mueca, se puso el anillo. O la amenaza de Eva los había asustado tanto que estaban dispuestos a aceptar cualquier ayuda. O decidieron que así los dejaría en paz por fin. ¿Quién demonios puede descifrarlos? Y ahora estoy aquí sentado. En una tranquila cafetería celestial. Disfrutando de un excelente café con leche y un momento de relativa calma antes de la nueva tormenta. Preparándome mentalmente para un encuentro con mi hijo. Bueno, sí. Nunca hubiera pensado que tendría un hijo. Sobre todo uno que ya tiene miles de años. Pero después de que finalmente superé a Belcebú y me acepté como Adán, algo cambió realmente en mí. De hecho, empecé a sentir verdaderos sentimientos paternales por Abel. Muy extraños, desconocidos, pero aún así, específicamente paternales. Quería verlo, hablar. Me bebo el café caliente de un trago, dejo un par de relucientes dólares celestiales sobre la mesa, de nuevo, aquí es completamente innecesario, pero ya estaba acostumbrado, y salgo a la calle radiante y tenuemente iluminada. Me dirijo al cuartel general del exorcista. ¡Qué milagro! Estaba justo enfrente del enorme edificio de la Embajada Celestial. ¡Qué práctico! No se puede decir lo contrario. El cuartel general de los exorcistas era sorprendentemente diferente de la mayoría de las pomposas estructuras del cielo. No había imponentes agujas en las nubes, ni cúpulas doradas, ni muros de un blanco cegador. Era un edificio enorme, incluso algo bajo, construido con piedra gris oscura, perfectamente pulida, similar a la andesita. Líneas estrictas, ventanas estrechas como troneras, claramente fortificadas por poderosos campos de energía, y pesadas puertas de metal oscuro. Todo el edificio parecía una fortaleza medieval inexpugnable o un búnker militar moderno. En la entrada, junto a las enormes puertas capaces de resistir incluso el golpe de Lucifer, se encontraban dos exorcistas. Al verme acercarme con mi nuevo atuendo blanco, se pusieron firmes y saludaron al unísono, llevándose el puño a la altura del corazón. En el cielo no era habitual usar cascos. Saludos, Sir Adam. Sus voces sonaron simultáneamente, claras y militarmente nítidas. Hola, chicas, tranquilas, les saludé con un gesto amable al pasar. ¿Cómo está la situación? ¿Ha ocurrido algo inusual durante mi ausencia? Decidí comprobarlo por si acaso. ¿Quién sabe qué habría pasado después de que se declarara la alerta, aunque los vecinos no lo sabían? Para nada, señor. Todo está bajo control, según el protocolo de la clase 2. Los oficiales ya se han reunido y lo esperan en el salón del consejo, informó con aspereza uno de ellos, un rubio alto de mirada severa. Entendido, reconocido. Bueno, qué bueno que todo está tranquilo. Continúen con su servicio. Son nuestra primera línea de defensa. Recuérdenlo siempre. Sí, señor. Declararon nuevamente los guerreros, sincronizados y con orgullo en sus voces. Entré al cuartel general. El interior armonizaba con el exterior. Nada de lujos celestiales ostentosos ni excesos. Paredes grises, perfectamente lisas, de la misma piedra oscura y pulida, brillaban débilmente a la luz de las estrictas lámparas del techo. Pasillos amplios y resonantes, por los que los exorcistas se movían con determinación. Algunos llevaban tabletas electrónicas con datos, otros conversaban en voz baja por comunicaciones internas, otros simplemente se apresuraban en sus asuntos. El aire allí estaba impregnado de una atmósfera de estricta disciplina, orden perfecto y constante preparación para el combate, segundo a segundo. Caminé por el pasillo principal, pasando por puertas que conducían a salas de entrenamiento, armerías y barracones, en dirección a la parte central del edificio, el corazón del cuartel general de los exorcistas. Unas pesadas puertas se abrieron automáticamente ante mí, escaneando mi aura en silencio.
La sala era perfectamente circular, con un alto techo abovedado donde brillaba un mapa holográfico viviente de todo el cielo y los 7 círculos del infierno, mostrando todas las anomalías conocidas y los puntos de potencial inestabilidad, una reliquia del pasado. Desde allí los demonios solían abrir portales al cielo. En el centro de la sala se alzaba una gran mesa redonda de madera oscura, casi negra, alrededor de la cual se encontraban enormes sillones para el alto mando, y ahora casi todos estaban ocupados por mis camaradas y hermanos de armas más cercanos. Vaya, qué demonios. Mira quién apareció por fin. Ni siquiera había cruzado el umbral cuando una voz grave, atronadora y un poco ronca me saludó. Ya pensaba que te habías perdido por el camino o que habías decidido volver a visitar a tu querido Serafín para tomar té y panecillos. San Jorge. Uno de los veteranos más antiguos y respetados de la Primera Guerra, uno de los primeros exorcistas seleccionados personalmente por el Adán anterior hace miles de años. Un hombre que aparentaba 40 y tantos, aunque en realidad ya tenía varios miles de años, como la mayoría de los presentes, de hombros anchos, complexión robusta, con un corte de pelo corto casi completamente canoso y el rostro tosco y curtido de un guerrero, atravesado por una vieja y fea cicatriz sobre su ojo derecho. La cicatriz, recibida en batalla con uno de los príncipes de Gotia, no había dañado el globo ocular, pero le daba una apariencia aún más severa y brutal. Vestía su vieja armadura dorada de exorcista del primer modelo. Maciza, angular, no tan elegante como la nueva, pero increíblemente fiable y duradera. Jorge siempre había sido así. Directo, astuto, brusco, sin pelos en la lengua, pero al mismo tiempo increíblemente leal a Adán y al cielo, además de un guerrero absolutamente intrépido y valiente. Sí, Adán, podrías haber aparecido antes. Te estábamos esperando, dijo una voz femenina más tranquila, más melodiosa, pero con claras notas de ironía, junto a George. Juana de Arco, la esposa de George. También santa, también veterana, aunque no de esa guerra. No tenía la edad suficiente. A diferencia de la mayoría de las chicas, no había experimentado la transformación de la luz, por lo que había logrado conservar su apariencia casi completamente humana. Cabello dorado recogido en un moño estricto en la nuca, ojos azul claro, rasgos finos y cincelados. Parecía mucho más joven que George, unos 20 años en términos terrenales, pero su mirada reflejaba la misma sabiduría, cansancio y férrea voluntad. Vestía una coraza plateada ligera pero resistente sobre una túnica y pantalones azul oscuro. Prefería la movilidad a la armadura pesada. Juana siempre había sido el cerebro de la pareja. Tranquila, razonable, una estratega y táctica nata, capaz de calcular los movimientos. Hola, papá. Llegas justo a tiempo. Y ahí está mi hijo. Abel me saludó alegremente desde un gran mapa táctico cerca de la tribuna, donde, al parecer, había estado explicando algo con entusiasmo a los demás oficiales antes de mi llegada. Seguía siendo el mismo hombre sonriente y afable con su manto blanco, sus ingenuos ojos azules y una sonrisa amable en su rostro redondo. Y no diría que era mayor que todos los presentes, sin contarme a mí, claro. Lute, de pie junto a Abel junto al mapa, simplemente me saludó con un breve y comedido asentimiento, pero noté una sonrisa cálida y aliviada. Llevaba su nueva armadura. Cerca de la entrada, apoyado en silencio contra la pared con los brazos cruzados, se encontraba otro veterano de los santos, Dimitri. Un guerrero severo y taciturno, de barba oscura, corta y pulcra, y ojos grises, penetrantes y atentos. Fue él quien desarrolló y perfeccionó ese estilo único y letal de lucha con la lanza angelical, que todos los exorcistas, sin excepción, usaron posteriormente. Vestía una armadura de cuero sencilla pero de alta calidad sobre una cota de malla, y su lanza angelical era visible a su espalda. Un maestro del combate, lacónico en sus palabras y letal en sus acciones. Y en el rincón más alejado del salón, casi fundiéndose con las sombras, acechaba modestamente Santiago. El mismo Santiago, uno de los 12 apóstoles, que llegó al cielo tras su martirio en la tierra. Allí, en el cielo, se reveló inesperadamente a todos como un brillante comandante y un estratega insuperable, a pesar de su casi nula experiencia militar. Un anciano bajo y delgado, de ojos sabios y ligeramente tristes, y una pulcra barba canosa. Siempre se mantenía al margen de las discusiones ruidosas, prefiriendo observar y analizar. Ya está, los Vengadores se han reunido con toda su fuerza, como dicen, solo falta Spider-Man y sí, papá llegó un poco tarde. Tenía un par de asuntos urgentes.
Acepto mi culpa, dije juguetonamente, caminando hacia el centro del pasillo y extendiendo los brazos en un gesto de bienvenida. ¿Por qué se me echan encima tan pronto? No me fui mucho tiempo. El ambiente en la sala era palpable y tenso, a pesar de la aparente calma de la mayoría de los veteranos presentes. Declarar una alerta de clase 2 no es ninguna broma. Me acerqué y estreché la mano extendida de Dimitri, saludé a James con la cabeza, intercambié un firme apretón de manos con George, que lo hizo gruñir de satisfacción, y mi querido Lute recibió un beso corto pero tierno en la mejilla, que le puso las mejillas ligeramente coloradas. Luego me dirigí a la tribuna. Abel se hizo a un lado de inmediato, con la intención de bajar y cederme su lugar, pero lo detuve, colocando paternalmente mi palma sobre su coronilla y alborotando su suave cabello rubio. Papá. Ya soy adulto. Resopló indignado este adulto, que tenía más de 10.000 años. No pude evitar sonreír con sorna. Definitivamente, en algún momento, los años y siglos vividos dejan de pesar en la mente de los ángeles aquí en el cielo. ¿De qué otra manera se explicaría tal comportamiento? Sí, adulto, claro. No olvides comer bien o te quedarás regordete, bromeé. Antes de que volviera a indignarse, materialicé una bolsita de zanahorias dulces peladas y cortadas en rodajas, su golosina favorita en el Edén, en mi mano y se la puse entre las risas contenidas de los demás oficiales. Abel fingió estar terriblemente ofendido, pero aún así tomó la bolsa de zanahorias, bajó del estrado y se sentó en el banco junto a Lute, empezando a masticarlas con un ruido ostentoso. ¿Por qué me miran así? Observé a los oficiales. Estoy cuidando a mi hijo, tengo todo el derecho. Bueno, bromas aparte, ahora a trabajar. Adam, la voz de George se volvió seria de nuevo. No habrás organizado toda esta mierda de la alerta solo por diversión, ¿verdad? Desde el día en que esa zorra de Lilith, literalmente escupió su nombre con odio, empezó su maldita rebelión hace 7 años, todos hemos estado nerviosos. Pensamos entonces, tuvimos suerte, todo pareció calmarse. ¿Y ahora otra vez? ¿Qué demonios ha pasado esta vez? ¿Quiere preguntar? Intervino Joan con suavidad, al notar que fruncí el ceño ligeramente ante la brusquedad de su marido. ¿Cuál es el motivo de la alerta esta vez, Adam? Lilith está en el cielo ahora, y que yo sepa, no representa una amenaza directa. ¿Acaso Lucifer tramaba algo? ¿Quizás uno de los demonios de Goetia? ¿O alguno de los pecados capitales decidió volver a la guerra? ¿Quién es nuestro enemigo esta vez? ¿Y qué dije? La misma diferencia. Gruñó George, ofendido, por lo que inmediatamente recibió un codazo leve pero notorio en las costillas de su esposa. De nuevo, nadie pudo contener una sonrisa. El humor, incluso ese, un poco brusco, ayudó a aliviar la tensión general al menos un poco. Demasiado peso pesaba sobre los hombros de estos guerreros en ese momento. Suspiré profundamente, y al instante se desvanecieron las sonrisas de los presentes. Un tenso silencio se apoderó de la sala. Todas las miradas estaban fijas en mí. Serias, listas para la peor noticia. La noticia es una mierda, chicos. Muy mala. Esta vez es mucho más seria que con Lilith. Parece que Eva por fin ha decidido actuar. Siempre tienes mala suerte con las mujeres, Adam, comentó Dimitri con gravedad desde su rincón, pero se interrumpió de inmediato, recibiendo una mirada fulminante de Lute. Tragó saliva rápidamente y añadió rápidamente. Sin contar a Lute, claro. Tienes mucha suerte con Lute. El problema no es ni siquiera Eva, sino su poder. De alguna manera logró dotar a Asmodeo con un poder comparable al de los serafines. El otro día tuve un enfrentamiento con él. Apenas logré escapar y casi muero en el intento. Creo que entienden que si alguno de ustedes estuviera en mi lugar, definitivamente no lo habrían superado. Y ni siquiera hablo de su fuerza personal. Si pudo empoderar a Asmodeo tan fácilmente, entonces ella misma, muy probablemente, ahora supera a cualquiera de los serafines en poder, y en el peor de los casos, incluso a todos ellos juntos. Un silencio pesado y opresivo se cernía sobre la sala. Todos los presentes veteranos curtidos en la batalla que habían sobrevivido a más de una guerra comprendían perfectamente la magnitud de la amenaza que se cernía sobre el cielo. El mal más antiguo que destruyó el Edén había comenzado a actuar de nuevo. Esto era mucho peor que cualquier guerra contra demonios anterior. Entonces, ¿no podemos esperar ayuda real en la batalla de nuestros queridos abuelos de arriba, como siempre? Abel rompió el silencio con tristeza, dejando a un lado su zanahoria a medio comer.
Siempre le había disgustado la pasividad de los serafines, por eso propuso en una ocasión introducir ese nivel de alerta secreto de 0. Habrá ayuda, pero de un tipo ligeramente diferente. No irán a la batalla, confirmé sus peores temores. Ya conoce su postura. El contacto directo con la oscuridad concentrada es demasiado peligroso para nosotros, bla, bla, bla. Así que, una vez más, nos tocará a nosotros asumir la responsabilidad. Malditos cobardes idiotas. George no pudo contenerse y dio un puñetazo en la mesa. Siempre están esperando en el cielo. Malditas zorras, miles de años mayores que todos nosotros, con un poder inconmensurable, y se comportan como unos cobardes. Ah. Aún así, George, me están ayudando mucho, dije un poco más alto, levantando la mano con el nuevo anillo de oro con un gran topacio amarillo en el dedo. Toma esto. 5 anillos idénticos más salieron volando de mi palma y aterrizaron suavemente en las manos extendidas de Abel, Lute, George, Joan, Dimitri y James. Los examinaron con evidente sorpresa. Un anillo de oro de aspecto sencillo con un gran topacio transparente perfectamente tallado en el centro, en el que estaba grabada con maestría una estilizada letra A. Este anillo no es solo una joya. Es un acceso directo a mi acumulador de energía personal, al que incluso ahora fluye el excedente de los serafines, expliqué al ver su desconcierto. Pueden extraer luz de él casi sin límites durante la batalla. Ya no tienen que temer quedarse vacíos en el momento más inoportuno. Lo principal es no excederse, no intentar canalizar un flujo demasiado grande a través de ustedes de una vez. Mi luz apenas me hizo daño, e incluso yo casi me quemo por el sobreesfuerzo. Los serafines modificaron ligeramente estos anillos. Ahora mi luz, al salir del anillo, se vuelve neutra, para que cualquier ángel pueda usarla sin sufrir daño. Además, añadieron un montón de otras funciones útiles. También pueden activar un poderoso campo protector de luz y disparar láseres. ¿Tengo razón al pensar que entregar tales artefactos a exorcistas comunes es actualmente imposible o poco práctico? Preguntó James, examinando con atención el anillo en su dedo. Sí. Totalmente cierto, asentí. Primero, ahora tienen nuevos blasters y nueva armadura de Saracael, que ya pueden hacer casi lo mismo, excepto por una fuente de energía prácticamente inagotable. Pero el suministro de luz en los acumuladores estándar de su nuevo equipo debería ser más que suficiente para cualquier batalla estándar contra demonios o pecadores. Segundo, me ensombrecí, nadie los dejará entrar en la próxima batalla contra la propia Eva ni contra sus sirvientes potenciados como Asmodeo, ni siquiera con nuestras armas especiales. Sería un suicidio sin sentido. Suena lógico, me miró fijamente Joan. ¿Y qué clase de arma especial es esta, con la que, en tu opinión, podemos dañar a la propia Eva o a sus nuevas criaturas? ¿Acaso los serafines crearon algo nuevo? Todo ingenio es simple, Joan, dije con una sonrisa sombría. Nuestra principal arma contra Eva y sus creaciones es esa misma vieja arma que contiene el concepto de la muerte. Sí, al principio también pensé que debía ser destruida cuanto antes. Pero nunca vi tal orden. Ahora tenemos toneladas de esta porquería mortal en nuestros almacenes, incluyendo armas de fuego forjadas por demonios. Entonces, Adam, ¿cuáles son nuestras próximas tareas? Preguntó James, con la mirada ya calculando opciones. Lute, me volví hacia ella. Forma un equipo de asalto de élite. Siente las mejores chicas. Armamento. Solo armas de fuego de metal angelical, que recibimos de Carmilla. Fusiles pesados, ametralladoras, lanzagranadas. Todo lo que encuentres en los almacenes. Tu tarea es apoyar con fuego al grupo principal y destruir rápidamente cualquier objetivo grande. El entrenamiento intensivo con estas armas puede comenzar pronto. Sí, señor. Respondió Lute secamente, con tono militar. George y Joan la miraron sorprendidos. Abel, James, miré a mi hijo y viejo amigo. Su tarea es elaborar un plan de acción global. Ambos conocen nuestra verdadera fuerza, conocen al supuesto enemigo, así que preparen varias opciones estratégicas para arruinar esta porquería que, al parecer, es más fuerte que cualquier serafín, preferiblemente con mínimas pérdidas entre nuestros combatientes. Necesito todas las opciones. Desde una defensa a fondo del cielo hasta una invasión preventiva a gran escala del infierno con el objetivo de encontrar y destruir a Eva antes de que esté lista. Piensen. Haremos lo mejor que podamos, Adam, asintió James con seriedad. Entendido, papá. Todo saldrá de maravilla. Respondió Abel con energía.
Dimitri, me dirigí al silencioso maestro de la lanza. Estás a cargo de desarrollar un nuevo estilo de combate para todos los exorcistas. Combinado. Para que puedan usar tanto una lanza o espada de metal angelical en combate cuerpo a cuerpo, como nuevos blasters o pistolas, a media y larga distancia, con la mayor eficacia posible. Las chicas son excelentes con la lanza, según tu antigua escuela, y Lute ya ha empezado a enseñarles las tácticas básicas utilizando métodos de las fuerzas especiales de la Tierra, pero todo esto debe combinarse en algo realmente práctico, universal y letal. Eres un maestro en esto. Dimitri asintió en silencio y brevemente, con sus ojos grises brillando de determinación. Lo hará de la mejor manera posible. Joan, miré a la joven, estás a cargo de toda la respuesta operativa y del mando de las principales fuerzas exorcistas en el cielo. Patrullas y mantienes el orden. Lo entiendo, Adam, puedes contar conmigo, respondió ella con firmeza. George, miré a su marido. Y tú ayudarás a tu querida esposa. Pero no sé nada de tu estrategia, coordinación y demás tonterías de personal. Incluso extendió las manos con desconcierto. Y no te lo pido. Sonreí con sorna. Tu tarea será mucho más sencilla y placentera. Serás su guardaespaldas personal y su fuerte apoyo de fuego. Simplemente te quedarás a su lado y le darás un buen palo a cualquiera que intente colarse en el cielo, si aparecen esos idiotas. ¿Podrás con semejante tarea? Oh. Eso sí que es hablar. Es nuestro estilo. Lo haré, comandante. Puede contar con ello. Rugió George, dándose un puñetazo en el pecho con entusiasmo. Excelente. ¿Alguna pregunta sobre la distribución de tareas? La siguiente hora y media transcurrió en discusiones. Respondí a sus numerosas preguntas, aclaré detalles de mi lucha contra Asmodeus y la oscuridad que emanaba de él, escuché borradores iniciales de ideas y propuestas, y di instrucciones. El ambiente en la sala era pesado, tenso, pero bastante serio. Todos los presentes, veteranos empedernidos, comprendían perfectamente la gravedad de la situación. Después de la parte oficial de la reunión, tomamos algo, no un licor fuerte, por supuesto, sino un vino ligero y celestial para calmar un poco los nervios y liberar la tensión acumulada. Incluso Dimitri y James se permitieron una copa. Casi al anochecer, tras asegurarme de que todos lo entendían todo y que el trabajo estaba en pleno apogeo, por fin pude volver a casa. Al fin y al cabo, es conveniente ser el jefe de policía local, repartir tareas a todos y marcharme. Pero tenía una tarea más, muy importante y no menos urgente. Que podría aclarar muchas cosas en la situación actual. Abrí un portal y me transporté de vuelta a mi laboratorio en la dimensión de bolsillo. Era hora de interrogar brevemente a nuestro amigo Conudo. En medio de la sala principal de mi laboratorio se encontraba mi luz solar personal, un enorme acumulador de cristal de luz dorada que pulsaba lentamente. Dentro, en un capullo de densa luz, flotaba el cuerpo mutilado y apenas con vida de Asmodeo. Con un solo esfuerzo de voluntad, lo saqué del acumulador y lo arrojé con descuido sobre un sofá mullido. El demonio gimió en silencio, recuperando lentamente la consciencia. La regeneración de su cuerpo, suprimida por la luz concentrada dentro del sol, era muy lenta, pero él estaba consciente. Oye, cabrón cornudo, me acerqué y le di una bofetada leve, puramente simbólica, en la parte intacta de la cara para animarlo. ¿Piensas dormir ahí mucho tiempo? Es hora de que tengamos una charla sincera. Aruk. Perra. No me toques. Dijo con voz áspera, intentando abrir su único ojo intacto y enfocándolo en mí, lleno de dolor animal. Bueno, qué bueno que estés despierto. Me senté en un cómodo sillón frente a él, cruzando las piernas con naturalidad. Bueno, Asmodeo, tengo unas preguntas muy interesantes para ti. Y espero de verdad que me lo cuentes todo con amabilidad. O tendré que, estimularte un poco. Vete a la mierda, advenedizo, replicó débilmente el demonio, intentando moverse. Bueno, como quieras, suspiré teatralmente, y mi mano derecha brilló con un fuego blanco brillante. Realmente no quería hacer esto. La tortura no es mi método, pero la información que poseía era demasiado importante ahora. Con cuidado, con las yemas de los dedos, toqué la herida que mi lanza le había dejado en el pecho. Joder. Ay. Perra. No toques. Aruk. Su cuerpo se arqueó, y un grito desgarrador de agonía inhumano brotó de sus tres bocas. La luz pura consumía la oscuridad misma y su esencia demoníaca, causándole un dolor insoportable. Habla, escoria. Mi voz era fría como el hielo. O morirás aquí mismo. Lenta y dolorosamente.
Elige. Joder, te lo contaré todo, perra. Te lo ruego, para. Dijo Asmodeo con voz áspera, ahogándose con el exudado negro que le hacía las veces de sangre. Retiré la mano. La llama dorada se extinguió. El demonio respiraba pesadamente, entrecortadamente, mientras su cuerpo mutilado se retorcía levemente en convulsiones. Habla. ¿Quién te puso esa oscuridad? Eve, fue Eve, perra, tú misma lo descubriste. Caca, ¿por qué preguntas, bastardo? Cállate y responde. ¿Por qué demonios hacías tú y tus putas sucubos todas esas tonterías en el mundo humano? ¿Sembrando libertinaje, vendiendo drogas, volviendo loca a la gente? ¿Por orden suya? Sí. Era parte del trato, una orden, su orden. Para ayudarla a preparar el terreno. ¿Por qué hiciste un contrato con ella? ¿Qué te prometió? ¿Qué quería lograr? ¿Y qué otra cosa se suponía que debía hacer? Casi gritó, ya fuera por miedo o por una nueva oleada de dolor. Tú simplemente no has visto su verdadero poder. Su verdadero poder. Ella prometió perdonarme la vida, si la ayudaba a debilitar el cielo y preparar su invasión. ¿Y me estás diciendo que te obligaron a hacerlo? ¿Que solo eras una pobre e inocente corderita a la que la malvada tía Eva obligó a cooperar? Sonreí con escepticismo. Qué curioso, ¿de verdad crees que me lo voy a creer? Joder. Ya me importa un bledo si me crees o no. Me miró con malicia con su único ojo intacto. Si no te gusta, mátame y vete ya. Lo miré. Destrozado, mutilado, medio muerto, pero aún lleno de esa malicia y miedo impotentes. ¿Matarlo ahora? No. Sería demasiado fácil. Demasiado misericordioso para semejante criatura. Y la información que aún podría proporcionar bajo un interrogatorio más hábil y metódico podría ser realmente invaluable. No se me dan bien estas cosas. Prefiero métodos más directos. Pero algunas de mis chicas y sobre todo las mayores y seguro que tienen sus propias habilidades para sacarle la verdad a bastardos como este. Al diablo, vive el momento, dije por fin, levantándome del sillón. Veremos qué tal te comportas y si estás dispuesto a cooperar. Quizás incluso seas útil como fuente de información. Lo envolví de nuevo en un capullo de luz, esta vez aún más denso, bloqueando por completo todo su poder restante. Creé una pequeña cámara de luz pura junto a la luz del sol, alimentada directamente por el acumulador, y luego trasladé allí sus restos mortales. Eso es todo. Ya basta por hoy. Tendré que llamar a Lute más tarde. Que interrogue a nuestro amigo cornudo sobre todos los detalles de su contrato con Eva, sus planes, su fuerza y su posible paradero. En cuanto a mí, me acostumbraré un poco más a mi mayor poder. Recuperaré mi dimensión de bolsillo después de la batalla. Es una pena perder tanta belleza. Y luego... Entonces, Lucifer. Hora de visitar al rey del infierno y restregarle en la cara que lo ha vuelto a joder todo y que Eva está a punto de hacer la vida divertida para todos. Y obligarlo a actuar por fin, en lugar de jugar con patitos de goma. Y también Lilith. Claro. Hora de sacar a esa zorra de sus vacaciones. No hay tiempo para holgazanear cuando todo este lío está ocurriendo. Es una poderosa amortiguadora, y para el ejército será simplemente indispensable, si logro convencerla de que se una a nosotros, claro y... Fin del capítulo 34.